Habla primero del facho Musk. Pues vamos a dedicar los últimos minutos a contar esto, pero no es tanto de Musk. Thiel y Musk por el poder. A Musk lo conocen todos, a Peter Thiel lo conocen menos. Y por lo tanto quiero presentarles a esta bestia. Elon Musk apareció el otro día. Elon Musk, a ver, yo tengo Twitter porque tengo que tener Twitter, me sirve para informarme, me sirve para estar en contacto con gente en todo el mundo y no voy a dejarlo de estar, incluso le pago la marquita azul al imbécil de Elon Musk. Pero Elon Musk no lo sigo yo y nunca veo el de For You, el para ti, ¿no? Eso nunca lo veo. Pero cada vez que publico un segmento desde YouTube, ese segmento lo mando desde YouTube a X, a Twitter, inmediatamente donde aparezca ya publico yo el segmento, vean ustedes, tal cosa, estrenamos a las 16 horas, y abajo siempre me aparece un tweet de Elon Musk, cada día está más enloquecido, ha llamado a Kamala Harris marxista, ha dicho que el proyecto del Partido Demócrata es abrir las fronteras, cosa que simplemente no es cierta. Todo tipo de mentiras, todo tipo de falsedades, todo tipo de embustes que sabe que son embustes Elon Musk, pues los ha estado soltando. Se ha hecho tan grato a Donald Trump que Donald Trump le ha prometido un puesto en un departamento que va a crear para eficientar al gobierno. Y este personaje estuvo hace todavía 2 o 3 días en un mitin de Donald Trump diciendo que la libre expresión y la democracia estaban en peligro si no ganaba Donald Trump, cuando ha sido Donald Trump el que ha dicho, si votan por mí ya no van a tener que volver a votar. Y sí ha sido en el propio Partido Republicano donde se ha dicho, nuestro objetivo es derogar la democracia. Pero a Elon Musk le vale todo esto porque, según dicen, su único objetivo es ser trillonario en inglés, o sea, billonario en español. Actualmente es millonario, tiene 300,000 millones de dólares y quiere tener 1,000,000 de millones de dólares. ¿Para qué? No sé, parece que como su mamá no lo abrazaba, y el tipo no tiene, es un don nadie, con mucho dinero, pero no tiene ni es inteligente, ni es culto, ni es innovador, ni es un niño malcriado con mucho dinero, que igual que Donald Trump empezó con el dinero de su papá, pues quizás cree que se va a realizar cuando tenga 1,000,000 de millones de dólares, y lo peor de las cosas que va a hacer es que no es así. Pero lo acaba de entrevistar este sujeto que se llama Tucker Carlson, y en este momento es cuando le decía a Tucker Carlson, oye, pero si pierde a Donald Trump estás jodido, ¿verdad? You're fucked. Y se reía, yes, if he loses, I'm fucked. Me van a meter en la cárcel. Y como buen provocador de derecha sabe que si gana Kamala Harris, no va a ir a la cárcel. Sabe perfectamente que lo protegen esas leyes que dice él que son despreciables y que apoya a un Donald Trump que dice que todas las personas que hablan en contra de él deberían ir a la cárcel y que se deberían cerrar todos los canales de YouTube donde se hable mal de él. Ese es el defensor de la libre expresión. Pero él tiene un sujeto que fue su socio y es de alguna manera su socio también ideológico, y que es Peter Thiel, un libertario conservador, según se define así él mismo, que ha criticado la corrección política y el multiculturalismo en la educación superior, es decir, tú tienes que ser cristiano y no moverte. Ha argumentado en contra de lo que llaman la acción afirmativa, es decir, la discriminación inversa, cuando abres oportunidades especiales para negros o latinos que tienen menos probabilidades o menos privilegios, y dice que esto ha sido malísimo, que ha dañado en vez de ayudar a las personas que tienen menos privilegios. Los datos demuestran que no es cierto, que ha ayudado a mucha gente, y a mucha gente sobre todo a entender que las personas de color distinto en Estados Unidos pues no son inferiores. Y en 2009 dijo que él ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. Esto me parece a mí genial, es creer que puedes tener democracia sin libertad, pues no. Y libertad sin democracia no lo veo como. Porque si no tienes democracia, lo que tienes es el reino o el dominio de unos pocos
Y esos pocos, una de las primeras cosas que hacen es coartar la libertad para poder seguir en el poder. Pero él decía que ya no eran compatibles debido en gran medida a que los beneficiarios de los beneficios del Estado y la gente en general eran notoriamente malos para los votantes libertarianos. Así que estaba enfocando sus esfuerzos en nuevas tecnologías, principalmente el ciberespacio, la colonización espacial y otras cosas, y la habitación en el mar, en alta mar, que podrían crear un nuevo espacio para la libertad más allá de la política actual. Y estos dos señores ultramillonarios ambos, no mucho menos Peter Thiel, pero Peter Thiel es mucho más políticamente activo que el calvito este que se puso trasplantes de pelo hace unos años, Elon Musk. Ahora está perdiendo los implantes de pelo. Eso ya es tener mala suerte. Se han dedicado a promover a Donald Trump. Probablemente más por su interés económico y Peter Thiel por el político. Y quiero que oigan a Peter Thiel para cerrar hoy. Initial founding vision was that we were going to use technology to change the whole world and basically overturn the monetary system of the world. Ahora, voy lento. Initial founding vision La visión inicial fundadora de su organización was that we were going to use technology to change the whole world. Que íbamos a usar la tecnología para cambiar todo el mundo y subvertir el sistema monetario del mundo. Aquí estábamos pensando en cargarnos la economía. Yo creo que si te cargas la economía, pierde mucha gente, pero no parece importarle. Nunca podríamos ganar unas elecciones u obtener ciertas cosas porque estábamos en una minoría tan pequeña. Pero quizás uno podría, de hecho, unilateralmente cambiar el mundo. Sin estar todo el tiempo teniendo que convencer a la gente, decirle a la gente, embarcar a la gente, que nunca van a estar de acuerdo contigo. Usando medios tecnológicos para conseguir tener el poder sin tener que estar convenciendo a la gente. La tecnología es esta increíble alternativa a la política. Me parece absolutamente aterrador, sobre todo cuando tienes el suficiente dinero como para cometer una estupidez, no porque le vaya a funcionar, sino por las vidas que se va a cargar en el proceso, que es lo mismo que va a pasar con Elon Musk. Si es el gran funcionario del gobierno de Donald Trump, queda un mes para las elecciones en Estados Unidos. No tengo nada que decir. Yo creo que si usted vota, cosa que no creo que nadie de los que están aquí viéndome, que somos en este momento 216 personas, vote en Estados Unidos, que no vote por Donald Trump. Pero si saben de gente que vota, que no voten por Donald Trump, porque si gana Donald Trump, de verdad lo vamos a sufrir todos. Y ojalá quisiera estar yo equivocado, pero en este caso en concreto creo que no lo estoy.